Esta conferencia comenzará a grabarse. Todos, bienvenidos a este webinario que desde ASIFABE organizamos junto con Genci en relación a la responsabilidad ampliada del productor en envases comerciales e industriales. Es un Real Decreto que se publicó en diciembre del año pasado, supone una serie de obligaciones en el tratamiento, en la gestión de los envases y los residuos de envases para lo que son los productores. Ahora Genci nos va a explicar bien cada uno de estos conceptos y, por lo tanto, queremos que nuestras empresas estén informadas de esa responsabilidad, lo que conlleva y las formas de cumplir con lo que les obliga el Real Decreto. Por lo tanto, por mi parte, nada más, voy a dar paso a Genci, a Ainhoa y Eduardo. Os damos el rol de presentadores, con lo cual podéis empezar a compartir la presentación. A ver si... Fenomenal, muchas gracias, Pablo. Le he dado el rol a Eduardo, no sé si dárselo a Eduardo. Eso es. Vale. A Eduardo está bien, gracias. Con lo cual, pues Eduardo, a partir de ahora puedes compartir la presentación, así es. Muy bien. Y ya comenzáis, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues gracias por la oportunidad que nos habéis dado. Soy Eduardo Becea, soy director de Genci, que es Gestión de Envases Comerciales e Industriales, que os vamos a presentar. Nosotros somos ya un scrap que lleva funcionando en el mercado 17 años, no como envase, sino como aceites industriales usados y bajo el nombre de Sigaus. Y bueno, yo ahora os contaré cómo nos hemos creado una nueva empresa que se llama Genci y es de lo que estamos hablando, ¿no? Ainhoa, que le tenéis también al otro lado de la pantalla, es la responsable de comunicación y relaciones institucionales. Y bueno, digamos, somos las dos personas a que os vamos a contar cuál es este proyecto de Genci, ¿no? La idea ¿y ahora? Ahora vuelve al PDF, porque ahora estás compartiendo otra pantalla, o al PPT a la izquierda. Sí, lo que es curioso, sí. ¿Ahora? Sí, ahora ya estamos viendo el PPT. Sí. Bueno, pues entonces, bueno, básicamente, la idea es presentaros qué es Genci y, bueno, quería daros las 5 claves de qué es, digamos, de por qué estamos aquí. Voy a ser muy rápido, muy breve. La verdad es que querría abrirlo a preguntas para contestar a vuestras dudas y entiendo que habéis tenido presentaciones de otros scraps, de otras entidades que están proponiendo un modelo similar al nuestro, por lo tanto voy a intentar ser breve, ¿no? Las 5 claves es, básicamente, ahora mismo hay legislaciones que han entrado al mismo tiempo, uno es el impuesto de plástico de solo uso y otro es la responsabilidad ampliada, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Y luego os daré un poco, del 2 al 5, es un poco el detalle que es esta responsabilidad ampliada. Sin entrar mucho en detalle, hay una ley que del impuesto plástico de un solo uso, que bueno, que básicamente lo que grava es la primera puesta en el mercado nacional de los envases vacíos, ¿vale? Solo uso y son... Eduardo, perdona un segundo. Sugeriría mutear todos los micrófonos porque hay mucho ruido y yo no sé los demás, pero yo la verdad es que los escucho regular. Sí, lo silenciamos. Sí. Fenomenal. Bueno, pues entonces, bueno, como os decía, el impuesto del plástico de solo uso, que viene en la ley de residuos y, bueno, establece ese impuesto donde hay que darse de alta,
y seguir todo un protocolo, pero bueno, es el fabricante de los envases el que en principio os carga ese impuesto, es 0,45, es un impuesto que hoy por hoy España es el único país que lo está aplicando. Y por otro lado, al mismo tiempo ha coincidido que se aplica la responsabilidad ampliada del productor para los envases comerciales industriales, ¿vale? Y esto se regula por otra ley, que es un Real Decreto que se publicó en diciembre de este año, ¿no? Y entonces, al final, esta responsabilidad ampliada del productor es, traslada esta obligación a aquellas empresas que utilizan envases para comercializar sus productos y les obliga, bueno, les mete unas obligaciones para, para gestionar tanto financiero como organizativamente la gestión de estos residuos, ¿no? Aquí, bueno, nos dejaremos la presentación. Hay un breve resumen de sí, no, donde decimos si estás o no estás obligado por este Real Decreto. Os lo ponemos así porque muchas veces es difícil de entender si estás o no obligado, porque se llama responsabilidad ampliada del productor. Y entonces, bueno, esto es una traducción literal del término en inglés. Y entonces, en principio, nadie somos, digamos, productores, ¿no? Yo comercializo mis productos, tengo mi gama de productos, en vuestro caso puede ser, bueno, ventanas, lo que sea, pero no eres un productor de envases, ¿no? Pero la ley te considera que sí, para comercializar ese producto necesitas, para llevarlo a su punto de origen, un envase, te considera envasador y entonces, por lo tanto, te aplica la legislación. Aquí tenéis un esto de los síes y noes que dicen si te aplica la legislación. Hay que saber que hay dos tipos de obligaciones, una que te aplica como empresa de forma individual, ¿vale? Y otra que luego para cumplir con la responsabilidad ampliada del productor. Y en este caso, bueno, tienes dos opciones, o bien hacerlo de forma individual como empresa o uniéndote a un scrap y haciéndolo, gestionando de forma colectiva, ¿no? De forma individual, bueno, pues tienes, bueno, luego veremos qué cosas de forma individual te va a obligar, pero de forma colectiva ya tenemos, te aplica el régimen de responsabilidad ampliada del productor y en el caso que lo tengas establecido los sistemas de devolución y retorno, ¿no? Dentro de esta primera obligación de la RAP, como todos sabréis, tenéis la obligación de daros de alta en el registro de productores y productos. Había una fecha que es el 29 de marzo del 23, como fecha límite. El Ministerio amplió ese plazo, no ha dicho hasta cuándo, pero se entiende que como hay una segunda obligación de suministrar información en ese registro y establece que antes del 31 de julio tienes que declarar lo que pusiste en el mercado en envases en 2021 y antes de octubre del 23 lo que comercializaste en el 2022 y así sucesivamente. Bueno, se supone que antes de ese 31 de julio, donde tienes que hacer esa primera declaración, pues deberías estar dado de alta en el registro de productores y productos, ¿no? Deciros que, bueno, que lo que hay que subir o lo que hay que declarar es un poco lo que veis en la parte 2, en el número 2 de esta diapositiva, que al final, bueno, estáis obligados a declarar si el envase que estáis poniendo en el mercado es de origen doméstico, industrial o comercial. Hay que diferenciar entre si el envase es primario, es secundario, que es un envase de agrupación, o terciario, que es el que se utiliza para, digamos, para mover vuestro producto. Y luego veis aquí todos los diferentes materiales, no sé, más de cerca de 20, porque que tendrás que declarar en función del material que pones, ¿no? Y luego veis arriba en el encabezamiento todos los campos que te exige este registro de productos y productos que tienes que declarar, ¿no? Tienes que declarar el número de unidades, la vida útil, el número de ciclos de año,
el peso, el porcentaje de material reciclado, ¿no? Y es un poco lo que yo os decía antes, ¿no? Aquí ya cogemos en la ley, os hemos listado de la A a la K todas las obligaciones que antes decía que de forma individual tenéis que cumplir, pero que luego cuando os deis de alta y digáis cómo vais a gestionar esa responsabilidad ampliada del productor, bien de forma individual o de forma colectiva, ya te dice exactamente qué cosas estáis obligados o no. Entonces, bueno, pues está claro que como te obliga a decir, pues yo qué sé, ¿no? El porcentaje de material reciclado, ciclo de vida del envase que has utilizado, bueno, número de usos, esa información, pues con el punto C la tendrás que recabar del fabricante y será tu obligación de luego dársela al scrap o incluirla tú en tus declaraciones, ¿no? Y ahí ves, bueno, esas obligaciones que, bueno, que a todos de alguna manera nos sobrepasan porque nuestro día a día no es declarar los envases. Yo no sé si para mover un producto de un sitio a otro, pues en principio no sé si utilizo pallets o no, o si utilizo envases de agrupación, o yo qué sé, o si pongo en el mercado envases primarios pues porque necesito un producto para de forma indirecta darla al producto. Entonces, bueno, al final, de cara a vosotros, lo más razonable es que optéis por la vía de adheriros a un scrap colectivo que os gestione, digamos, y os dé todo ese servicio y os indique cómo cumplir con todas estas obligaciones. Como sabéis, en esta obligación de daros de alta en el registro de productores y productos, también os van a asignar un número de registro y a partir de ella todas las facturas que generéis donde hayáis movido envase, o bien sea para transporte o bien sea la agrupación, tendréis que incluir ese número de referencia en vuestras facturas para indicar que estáis cumpliendo, digamos, con esa responsabilidad ampliada del productor, ¿no? Esto es un poco, digamos, el pincelazo de lo que son las diferentes, bueno, lo que es la legislación y lo que a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Os voy a dar un poco el detalle de quiénes somos nosotros, cómo estamos operando y cuál es nuestra experiencia, ¿vale? Nosotros, bueno, somos ya un scrap de, bueno, un sistema de responsabilidad ampliada del productor que llevamos funcionando pues desde el 2022 en Baleares y bueno, porque ahora nos abrimos al resto del territorio nacional. ¿Por qué nacimos nosotros como scrap? Bueno, pues como veis ahí, en el 19 salió una ley en Baleares y ahora ha salido en diciembre de este año un Real Decreto con carácter nacional al que hay que dar cumplimiento, ¿no? Porque veáis un poco aquí cuál ha sido, bueno, pues no, el cronograma, el timing donde nos hemos ido moviendo. Genci se constituyó en septiembre de 2021 para cumplir con esa ley balear que era del 2019. Fue un requerimiento que hizo el gobierno balear a nosotros como scrap de aceites industriales, porque ya estábamos operando en Baleares, y nos dijo, bueno, como estáis vendiendo aceite en Baleares y es obvio que el aceite va en envases, que tenéis que cumplir con esta nueva legislación balear y tenéis que gestionar, además del aceite industrial, los envases, ¿no? Y entonces, bueno, esa fue la razón por la que desde Sigaus creamos esa nueva empresa que se llama Genci para gestionar, además de los aceites industriales, los envases, ¿no? Empezamos en enero del 22, en diciembre del 22 ha salido la nueva ley de envases con carácter nacional. En Baleares ya nos han dicho que tiene prevalencia la ley nacional y que por lo tanto tendremos que cumplir también con la ley nacional y cumplir con este Real Decreto y dejará de estar en vigor, digamos, la ley balear. Y bueno, el 25 de mayo, o sea, hace unos días, ya presentamos la solicitud de autorización como scrap de envases comerciales e industriales. ¿Por qué? Ahora os contaré un poco por qué. Pues porque al final el modelo operativo es el 95%
muy similar a cómo gestionamos los aceites industriales y, bueno, porque además llevamos gestionando envases desde enero del 22 en Baleares, ¿no? Y bueno, aquí pues una vez que hemos presentado esto, la ley dice que antes de diciembre de 2024 todos en España todo el mundo tiene que estar cumpliendo ya con la ley de envases comerciales e industriales, adhiriéndose a UNESCAP. Por lo tanto, todas las iniciativas están en ese mismo proceso y a lo largo de los siguientes meses las diferentes iniciativas entrarán, ¿no? y presentarán sus solicitudes de autorización. ¿A quién nos dirigimos? Bueno, aquí veis que al final gestionamos todo tipo de envases, tanto primario, secundario como terciario, en cualquier formato, desde pequeño hasta grande. Puede ser pallets o puede ser cajas de cartón. Los materiales, también cualquier tipo de material, y bien sean envases reutilizables como este que veis en la foto o de un solo uso, ¿no? Por daros unos datos de lo que estamos gestionando en Baleares, que empezamos a gestionar desde el 1 de enero del 2022, si bien hemos trazado y hemos recogido, digamos, todas las recogidas que se hicieron en el año anterior y también las hemos financiado a los gestores. Bueno, en 2022 se realizaron en Baleares, aquí podéis ver, unas 7.000 operaciones de recogida, se recogieron 450 toneladas de envase y estuvimos y se recogieron en 1.332 puntos de generación. Aquí tenías desde marina hasta industrias, talleres, bueno, cualquier tipo de establecimiento comercial o industrial que generase envase. Estimamos que tenemos el 76% del mercado de lubricantes y hemos firmado con más del 90% los gestores. En Baleares tiene la especificidad que todo lo que se recoge en Baleares se lleva a Península para tratar, porque ese envase no hay instalaciones de gestión final en Baleares y hay que llevarlo a Península. Al final estamos tanto en las industrias como el comercio y al final nos hemos encontrado con que nuestros gestores, además de estar recogiendo los envases, bueno, tienen que ver, digamos, con la industria petrolífera, ¿no? Pues porque recogemos tanto aceites lubricantes como, no sé, como productos de detergente para el automóvil, cuidado del automóvil, anticongelantes, líquido de frenos, cualquier tipo de producto, pero al final, además de recoger esto, nos estamos encontrando con que se producen otro tipo de envases y entonces, ya que estamos en la industria, hay unas economías de escala que es lo que ha hecho que nos animemos a dar un servicio, digamos, a todos los sectores, ¿no? Por poneros un poco y que entendáis un poco cuál es nuestro modelo operativo y cómo estamos funcionando, bueno, deciros, como veis aquí, que nosotros veníamos de Sigaus, que básicamente gestionamos aceite industrial, es lo que veníamos haciendo en todas las comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, desde hace básicamente 17 años. Hemos creado Genci y bueno, al final lo que hemos creado hemos hecho una segregación de parte de la actividad de Sigaus. Hemos creado esta tercera compañía que se va a llamar, que es una entidad administradora, una entidad gestora que va a dar servicio tanto a Genci como a Sigaus, por lo cual optimizamos el personal, los sistemas de información, los gastos que vamos a aplicar al sistema, porque utilizaremos los mismos recursos y los mismos sistemas informáticos para gestionar las dos realidades. Son dos reales decretos diferentes, con empresas adheridas que en muchos casos serán iguales y en otros serán diferentes, y con gestores que en unos casos serán iguales y en otros serán diferentes. Por lo tanto, son dos compañías diferentes, con dos autorizaciones administrativas diferentes, pero que el servicio será prestado por esta tercera compañía y entonces seremos capaces de abaratar esos costes. Para que os hagáis una idea y solo poneros un poco en el punto de situación de la experiencia que tenemos,
os vamos a decir un poco quién es CIAUS, que es de dónde viene nuestra experiencia, y os vamos a decir un poco para que veáis que ya os estamos gestionando en vuestras empresas el aceite industrial, incluso muchos de los envases, ¿no? Bueno, aquí veis, en los aceites industriales nuestra cuota de mercado es del 86%, tenemos más de 150 gestores, gestionamos 600 marcas y estamos en 12 sectores económicos. Esto es importante. Y en esos 17 años hemos realizado más de 2 millones de operaciones de recogidas. Sabéis que las recogidas se generan mediante documentos de identificación, que son documentos que expiden las comunidades autónomas. Con cada documento tiene su código ley, que es la Ley Europea de Residuos, que identifica el tipo de residuo que se genera. Y tenemos dado de alta en nuestro sistema 172.000 talleres, comercios, industrias, donde estamos recogiendo, ¿no? Recogemos en toda España. Cuando se hablaba de sectores industriales, esto es importante, pues aquí veis, ¿no?, que a lo largo de estos años estamos gestionando o recogiendo aceite industrial en todos estos sectores, digamos, desde el taller, industria, comercio, construcción, bueno, agricultura, ahí veis todos, CATS, RAES. Aquí tenéis el número general, es decir, el número de instalaciones donde vamos a recoger. Esto es de un año, es el año 2022. Cada año se mueve recogemos en torno a los 70.000 productores, que son los que tenemos, recogimos aceite en el 2022, sobre un total de 160, y aquí veis la cantidad que roza los 140 millones de litros de aceite usado que somos capaces de recoger con esos 150, y aquí veis el número de recogidas que también va a ser cerca de las 170.000 recogidas al año, ¿no? Y bueno, la realidad es que al final donde hay aceite hay envase, ¿no? Porque el aceite se comercializa en envase y además se utiliza la misma documentación, ¿no? Que es generada por las comunidades autónomas. Aquí simplemente quería daros un ejemplo para que veáis de la base de datos comercial, donde tenemos esas 170.000 operaciones en 70.000 productores. Hemos ido a nuestra base de datos y hemos identificado del sector de la FABE, pues, en estos códigos CENAES que podéis identificar, donde veréis probablemente que formáis parte. Bueno, pues en CIAUS hemos cogido un periodo aquí del 18 al 22 en el tema de aceites. Pues aquí veis, ¿no?, lo que hemos recogido, 4.000 operaciones, 4.000 toneladas, que son 4 millones de litros, en 560, y hacemos lo mismo en una escala mucho menor, porque es lo que hemos hecho con Genci desde 2021. Empezamos en 2022, pero tenemos datos y hemos estado financiando el sistema con un año hacia atrás, ¿no? Cogimos toda la documentación del 2022 y del año anterior y bueno, hemos trabajado, ¿no? Este es un ejemplo de lo que hemos recogido en estos CENAES. Bueno, hemos ido también, como dais servicio desde ASEFABE, bueno, pues al sector de la construcción. Bueno, hemos preguntado qué estamos gestionando en el sector de los puntos de generación a la construcción, y aquí podéis ver, bueno, las operaciones que hemos recogido con el aceite, con los productores, y lo mismo en Baleares, ¿no? En un periodo más acotado, y siendo, para acabar, os hagáis una idea, Baleares sobre el total nacional está por debajo del 2%, ¿no? Y construcción, gran distribución, ¿no? Pensaba yo que teníamos, bueno, bueno, y aquí la gran distribución, perdóname, había enseñado a CEFABE, construcción, y aquí la gran distribución. También hemos hecho una fotografía, hemos identificado también los códigos CENAES donde hemos ido, bueno, y ahí veis un poco lo que hemos gestionado. Con lo cual, bueno,
al final, lo que nosotros os queríamos decir un poco es, bueno, porque nuestra experiencia viene del sector de los aceites industriales, donde estamos gestionando ya básicamente en el 100% de las industrias españolas, donde se ha generado lubricante, o no se genera lubricante, porque es lo que utilizan las máquinas en los diferentes procesos, también se generan otro tipo de productos de la industria química o de las pinturas y a su vez también con los envases, con lo cual al final en esta base de datos de 170.000 está el 95% de las industrias españolas y ya estamos ahí con la red de gestores, con lo cual además se gestiona con el mismo tipo de documentación oficial, los famosos DIs. Lo único que cambia es el código LER, que estáis familiarizados, es bueno, la Ley Europea de Residuos, y te identifica porque un envase se recoge con un código 150110 y si es de plástico y si es metálico con un 150111 y bueno, si es lubricante o aceite usado pues se recogerá con un 13, ¿no? Pero al final esos son códigos o nomenclatura. Bueno, simplemente quiero que veáis el modelo de reporte y trazabilidad y el modelo operativo para que entendáis cómo funcionamos en Genci. Básicamente tenemos dos herramientas. Tenemos una herramienta aquí a la izquierda, que es la que os he enseñado al principio. Es vosotros como empresas adheridas o que ponéis envases en el mercado, pues tenéis que declarar para, bueno, pues, para dar cumplimiento con lo que establece el registro de producto en su producto. Nosotros hemos hecho una herramienta que facilita esa declaración y genera unos informes de tal forma que lo que metáis en el sistema luego podáis subirlo a la plataforma del Ministerio. El problema, en nuestro caso, no se puede hacer vía XML. Nuestras herramientas son compatibles con las herramientas informáticas que generan las comunidades autónomas a la hora para recoger residuos. Y entonces, bueno, pues vía XML podéis, o incluso la misma declaración que hacéis a las comunidades autónomas, que todos los productores lo están haciendo, serán capaces de darnos esa información. Y bueno, y luego tenemos, bueno, todo lo que es en la parte derecha con el tema de la gestión de residuos, ¿no? Una vez que tenemos, digamos, toda esa información en el sistema, porque al final la obligación que tenemos como SCRAP y la que tenéis vosotros dentro de, bueno, como empresas que pertenecéis al sistema colectivo es decir, dónde se ha gestionado, dónde se ha vendido el residuo, dónde se ha gestionado el residuo. Bueno, los tenemos trazados a través de, en el caso de los aceites, de estos 170.000 documentos que se van generando todos los años. Y aquí, bueno, pues ponéis en palma, os hemos enseñado, aquí veis cómo tenemos identificado y geoposicionado esta información de forma agregada. La podéis ver en la página web y esta información se la facilitamos, digamos, a las comunidades autónomas. Pues ahí veis en Palma de Mallorca los diferentes productores cómo están geoposicionados, identificando en función del color, que no lo veis, pues cuál es el sector de actividad al que pertenecen. Hacemos también un análisis por municipio, identificamos y, bueno, y mediante capas, pues somos capaces de ver si se está gestionando. Hay productores en zonas sensibles, porque no sé, puede haber acuíferos o puede haber zonas de reservas o de la biosfera. Entonces, toda esa generación de residuos por municipio y cruzándolo con capas es información que facilitamos también para que se identifique cómo se está gestionando y en qué puntos del territorio nacional se está gestionando. Y luego vemos la movilidad del residuo. Es decir, aquí tenéis otros son mapas de flujos de residuos donde, por ejemplo, este es un caso de, aunque no estamos en detalle, pero estas son las 420 toneladas que se generaron en las islas, y aquí es gestión final. O sea, aquí vemos a qué zonas de España se ha llevado a gestor final, digamos, para tratar digamos, esas zonas, ¿no?
podríamos ver también, porque en las Islas Baleares, es decir, básicamente no tienes gestores en todas las islas y al final todo se centraliza en Mallorca o Menorca y al final desde ahí, pues yo que sé, para ir a Ibiza o para ir al final coger un barco, poner un camioncito, ir a las instalaciones, recoger, volver, luego agrupar y luego volver a llevar a Península, ¿no? para esa gestión final. En cuanto al modelo operativo, pues porque si veis aquí un poco os hemos enseñado el modelo de reporte, es decir, la herramienta que vais a tener para vosotros como empresas es declarar, el modelo para decir los gestores cómo tienen que o cómo estamos gestionando los residuos, cómo trazamos y cómo se mueve el residuo y cómo se gestiona, ¿no? En cuanto al modelo operativo, bueno, cada scrap o cada iniciativa tiene su propio modelo operativo. Nosotros es una réplica de lo que hacemos en los ajustes industriales usados. Llevamos 17 años. Os he querido enseñar cómo estamos gestionando la aceite industrial en muchas de vuestras instalaciones o las instalaciones de vuestros clientes. Al final el modelo operativo no afecta a vuestro día a día, es decir, al final es un acuerdo que tenemos nosotros entre el que es el productor del residuo al que os le vendéis el producto y los gestores del residuo, donde nosotros ofrecemos que la recogida sea gratuita. Genci asume esa financiación en nombre de sus empresas adheridas. Financiamos, bueno, como que llamamos cuota de mercado, es decir, nosotros nos hacemos cargo de la parte proporcional de lo que nuestras empresas ponen en el mercado, es decir, si soy el 20%, pues es ese 20%. Estamos abiertos a firmar, digamos, con todos los gestores autorizados por parte de las comunidades autónomas, porque un gestor para poder operar tiene que estar autorizado y además tiene que tener un contrato con la industria. No puede ir a recoger un gestor cualquiera si no tiene ese contrato y no lo ha comunicado a la comunidad autónoma correspondiente para que le autorice a gestionar ese envase. Bueno, respetamos los acuerdos comerciales de cada gestor, no asumimos la titularidad del residuo en ningún caso. Tampoco asignamos zonas de recogida ni cantidades a los gestores. Es decir, nosotros en nuestro modelo tenemos un acuerdo con básicamente el 100% de los gestores que están autorizados. Ya con los que tenemos entendemos que estamos cubriendo casi seguro el 95% de los recogedores de envases, porque al final un recogedor bueno, es multidisciplinario y acaba recogiendo no solo un envase, no hay uno que dice, oye, pues yo solo recojo los envases o solo recojo pintura, no, son gestores de residuos, tienen sus obligaciones administrativas y acaban recogiendo un mix de todos los productos y bueno, y al final esto, bueno, evita problemas de competencia, ¿no? Al final un scrap es un acuerdo de voluntades entre empresas que ponéis en el mercado un producto y que competís entre vosotros, con lo cual la gestión tiene que ser neutra y no puede generar problemas de competencia porque tú digas que tú le vendes el producto a un señor, pero luego le vas a decir qué tiene que hacer con ese residuo, a quién se tiene que entregar, cuál es ese coste, ¿no? Al final acabas cerrando el círculo y te genera problemas de competencia. Históricamente ya ha habido multas de competencia a otros scraps que empezaron a funcionar en los días y bueno, y dentro de esto pues, consideramos que es el modelo operativo. Básicamente, simplemente para que visualicéis un poco aquí cuál es el mapa. Bueno, es decir, aquí tienes el primero de la cadena, que es el fabricante de envases. Este señor, cuando yo os hablaba antes del impuesto en plástico de un solo uso, este es el que, en teoría, os facturará a vosotros como envasadores cuando le compréis el envase ese impuesto, si es que está vendiendo plástico de un solo uso, y por eso yo decía, es una regla diferente, es una legislación diferente, y vosotros entráis aquí como envasadores, ¿vale? Entonces, la ley os dice, oye, si vosotros comercializáis un producto
cualquiera que sea, pero para comercializarlo necesitáis un envase, puede ser primario, puede ser secundario, que es agrupación, o terciario de transporte. Vosotros tenéis que garantizar que ese envase se gestiona correctamente y tenéis que daros de alta en ese registro de productos y productos, y además tenéis que hacerlo o bien de forma individual o bien a través de un sistema colectivo, ¿no? que es un poco lo que somos nosotros. Vosotros, obviamente, como empresa vendéis el producto puede ser a un comercio, a una industria, puede ser lo que sea, puede ser un edificio público, puede ser lo que sea. Hasta ahora, obviamente, cuando tú le vendías el producto, la responsabilidad era del productor de los residuos, de la empresa o la industria, que hemos puesto en industria, pero bueno, puede ser construcción, que genera bueno, que compra ese producto y genera ese residuo. Y antes era responsabilidad de él, ahora no. Para la nueva ley dice que tú como envasador tienes que garantizar que se recoge correctamente y se financia de manera adecuada. Hasta ahora, bueno, aquí ya veis en la forma de la derecha, básicamente había unos señores que son los señores recogedores, que son los que iban a las industrias y eran los que tenían los acuerdos comerciales con las industrias, y entonces ellos, bueno, todo eso está muy reglado y todo esto, este señor, como veis aquí, los documentos azules son documentos oficiales de lo que yo llamo los DIs, que expiden las comunidades autónomas. Todas las industrias están obligadas a tener un contrato con este recogedor, están obligados a darse de alta en sus comunidades autónomas como productores de residuos y tienen que presentar esos contratos, y cada vez que un señor de recogedor vaya a retirar residuos tienen que hacer una comunicación a la comunidad autónoma para que les autoricen a sacar ese producto. Se genera con estos famosos DI y bueno, el recogedor básicamente lo puede llevar a gestores finales, que veis aquí, que hay dos tipos de gestores finales, los que son recicladores, es decir, si el envase es de un solo uso, es un envase bueno, que se ha estropeado, pues, bueno, básicamente aquí tenéis las operaciones que hacen, y esto básicamente lo que hacen es trituran, descontaminan y luego lo venden a empresas que con ese plástico triturado y descontaminado pues fabrican granza para luego volver a ponerlo en el mercado en forma de materia prima, o de repente si el envase que veis es un envase que puede ser pues, grande, un bidón, un JRG de 1000 litros, pues bueno, pueden ser que tengan una segunda vida, que puedan ser descontaminados, que puedan ser tratados, y entonces esto es lo que se llama la preparación para reutilización, que también la ley te obliga, ¿no? La ley te obliga, de todos estos envases tienes que decir lo que se ha llevado a reciclado, lo que se ha llevado a reutilización, tienes que decir si el envase se ha fabricado con la granza que ha salido del reciclado y en qué porcentaje, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es la complejidad que ha metido, digamos, este Real Decreto de Envases para trazar exactamente el residuo, ¿no? Todo esto se genera con documentos oficiales. Aquí veis que pues, son 150, 110, 150110, y bueno, y al final nosotros en nuestro sistema informático básicamente lo que somos capaces es de identificar, porque nosotros tenemos acuerdos con los gestores finales, con los recogedores, gestores de reciclado, y mediante estos documentos somos capaces de trazar en qué sitio, en qué productor, o en qué taller, industria, edificio público, lo que sea, se ha recogido el residuo, en qué cantidad, qué tipo de residuo es, qué se ha hecho con ese residuo, dónde se ha llevado, cuál es el tratamiento final que se ha dado. Somos capaces de identificar si existen déficits de gestión, porque nosotros lo que garantizamos con este señor es que este señor cuando vaya a la industria recoja de forma gratuita. Cuando hablo de déficit de gestión, esto es como todo. Es decir, si yo voy a recoger una batería, probablemente esa batería tenga valor positivo porque el valor de lo que sea, ¿no? El plomo tal vale dinero, puede pasar lo mismo con el cartón. Ahora, a lo mejor ir a recoger una batería a un pueblo de
donde hay 2 baterías y está en la España vacía y tienes que hacerle 250 kilómetros para ir y no sé qué, eso ya no es rentable. Entonces, pero esa recogida también hay que garantizarla, hay que financiarla, y ahí además de esto el scrap lo que tiene que financiar es ese déficit de gestión. Al final, ¿por qué funcionan un poco los scraps? Porque a título individual, tú como embajador, bueno, puedes saber más o menos a quién le has vendido el producto, pero luego en cuanto tienes ventas indirectas o al final no sabes realmente dónde acaba generándose el residuo, ¿no? Porque al final, bueno, pues tu distribución puede acabar en diferentes productores, en diferentes industrias y al final uno a uno es muy difícil. En el caso nuestro, por ejemplo, los aceites industriales, es un caso que se ve muy bien. Yo puedo saber que le vendo el producto a Midas, pero tú como cliente vas, llenas, haces el cambio de aceite en Midas y en el siguiente cambio a lo mejor te has ido de vacaciones a Almería y tienes la necesidad de cambiar el aceite. O sea, y al final el residuo que se genera es negro, es líquido y todo está mezclado, ¿no? Entonces, da igual, si hay diferentes scraps, que existen otros scraps en aceites industriales, al final es el mismo producto, el mismo líquido que está en el mismo depósito y que un taller pues habrá cambiado, yo qué sé, 200 coches o 2000 coches de diferentes marcas en diferentes scraps, ¿no? Con lo cual, al final es muy difícil identificar, digamos, el residuo, ¿no? Lo mismo va a pasar con los envases. Quiero decir, si en España hay 10.000 empresas o 12.000 que están poniendo envases, es imposible que el productor sepa identificar esas 10.000 empresas a qué scrap pertenecen y luego poder hacer una recogida selectiva diciendo este envase es de fulano, este envase es de mengano. Entonces, es decir, al final los modelos tendrán que converger en, bueno, cuotas de mercado y además el modelo de registro de productos y productos que dice la ley, que os obliga hasta el 31 de julio de mes, pues os obliga a identificar si estáis poniendo un producto, yo que sé, si es comercial o es industrial, e identificar el scrap del que formáis parte, con lo cual al final del día se va a saber, decir, oye, pues se han puesto en España tantas toneladas de envase y según la declaración de las empresas que comercializan o los envasadores, pues tanto va a gestionar Ecoembes, tanto valora, tanto implica, tanto Genci, tanto. Entonces al final, bueno, son fases iniciales y bueno, cada uno está un poco contando un poco cuál es su modelo operativo, ¿no? Ya solo por acabar con la exposición, deciros, bueno, las razones que consideramos que, bueno, por las que nos podéis tener en cuenta es que, bueno, tenemos la experiencia de 1 año y 2 años en Baleares ya gestionando envases, pues estamos gestionando. Es un mercado más pequeño porque es el 2%, tiene la complejidad de que tienes que recoger en las diferentes islas para luego llevar a la península, pero bueno, ya hemos visto que la experiencia que tenemos en Sigaos gestionando aceites industriales encaja al 98% con lo que es la gestión de los aceites de los envases, con lo cual el modelo lo hemos testado, está funcionando. Haremos servicio para todo tipo de envases en cualquier industria que estéis vendiendo o gestionando. Tenemos un modelo operativo que, como he dicho, está funcionando. Tenemos que desarrollar nuestras herramientas de declaración y de gestión. Tenemos que es un sistema fácil de usar, el famoso user-friendly. Y hay muchas empresas que lo están usando y incluso en el modelo de gestión nuestros modelos son compatibles para los gestores con toda la documentación oficial que generan las comunidades autónomas y eso ahorra mucho tiempo y eficacia a la hora de hacer. Seguridad y confidencialidad de la información fundamental porque al final hay temas de competencia, vosotros sois diferentes empresas que competís entre vosotros y estáis declarando al sistema los envases que ponéis. Para unas industrias serán más,
la empresa de los lubricantes, pues obviamente es mucho más sensible, ¿no? Si te declaran las toneladas de aceite que comercializan, bueno, a lo mejor en vuestro caso bueno, como son envases de agrupación o de transporte, pues puede ser menos trascendente. Pero bueno, luego los gestores también te dan la información, con lo cual ahí también al final te están dando su fondo de comercio a los scraps, con lo cual es fundamental tener unos sistemas auditados, trazados y que pasen todas las garantías de confidencialidad. Y luego, bueno, la ventaja también que consideramos que tenemos es que no tenemos cuota de adhesión, es decir, que tanto el sistema de información tecnológica como la estructura está creada, las dos empresas ya están trabajando 1 año y medio, la otra 16 años, con lo cual no tiene una cuota de adhesión, no tiene un coste para adherirse. Nosotros os ofrecemos un acuerdo de intenciones, un acuerdo de colaboración donde podéis firmarlo si queréis uniros potencialmente al proyecto de Genci. Obviamente, el contrato definitivo, el contrato de adhesión con la fijación de las tarifas se fijaría una vez que estamos autorizados. Este acuerdo de intenciones no exige ni obliga a ninguna de las partes, es decir, si vosotros mañana decidís que hay otra iniciativa que os encaja mejor porque sus tarifas son diferentes, pues bien. Nosotros tenemos ya las tarifas de Baleares funcionando, publicadas, consideramos que somos competitivos. Obviamente no hemos sacado tarifas, porque esa es otra pregunta recurrente, ya me adelanto, en el tema península, pues porque probablemente por temas de ley no empecemos a operar y no tengáis la obligación de gestionar los envases comerciales hasta enero del 2025. Sacar tarifas ahora a año y medio vista, pues bueno, pues por tema de materias primas, IPC, inflación es un poco un tío en América, decir, oye, pues voy a salir a 0,40, bueno, pues sí o no. Entonces, bueno, tenemos Baleares, las podéis ver, consideramos que somos competitivos y siempre, una vez que estemos autorizados y ya presentemos los contratos definitivos para firmar, ya podréis fijar. Bueno, aquí os ponemos algunas caras y os damos las personas con las que podéis contactar si tenéis dudas o queréis. Nosotros ya tenemos un equipo de personas y si queréis tenéis la posibilidad de que hagamos las declaraciones de la puesta en el mercado 2021-22 en vuestro nombre. Si queréis también podemos ayudaros a daros de alta en el registro de productores y producto. Bueno, consultar vuestras dudas. Entiendo yo que muchos ya o habéis empezado a declarar el 21 o estáis ya de alta, pero bueno, ese es un servicio que nosotros damos y sobre todo, yo creo que es importante para que luego aprendáis y veáis de una manera práctica cómo hacer las declaraciones a ese registro de productos y productos, porque, bueno, no es que sea complicado, pero tiene lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, al final tenemos esa experiencia. Y esto es lo que yo os quería contar. Entonces, no sé si queréis que abramos un debate de preguntas. Ainhoa, no sé si tú quieres, desde el punto de vista de la comunicación de relaciones institucionales, enmendarme la plana o yo abriría el debate si lo consideráis. Sí, yo creo que es casi lo más interesante. No sé si, Claudia, tú has centralizado preguntas o si queréis que lo hagamos, como tampoco somos tantos, abrimos los micrófonos a mano levantada o cómo lo hacemos, Claudia. Sí, muchísimas gracias, Eduardo. En principio nadie ha comentado nada por el chat. Vamos a enviar posteriormente la presentación a todos los asistentes y a quien se ha inscrito, si nos dais el permiso. Y lo que a nosotros nos gustaría, de cara a que nos parece interesante a lo que son las empresas de ACEFABE y de nuestro sector, es de forma resumida y simple, quien no haya gestionado todavía nada, cómo tiene que hacer desde el momento que tiene
que empezar a hacer el registro de productor de producto. Digamos, Bueno, ¿cuáles serían las pautas que tiene que hacer una empresa que pone residuos en el mercado desde ya? Sí, pues desde ya, lo primero tienes que ser consciente de que la ley dice que eres envasador, ¿vale? Entonces, porque al final es lo que yo decía, el registro de productos y producto, y lo que yo he visto es que muchas de las empresas no se sienten afectadas por esta norma porque dicen, oye, yo no vendo envases, o lo mío es, yo qué sé, ¿no? Cualquier otro tipo de producto. Pero bueno, si tú utilizas, porque esto es la ley para los envasadores. Entonces, si tú utilizas un envase, que puede ser algo de agrupación, puede ser un cartonaje o puede ser un film plástico o unos plásticos, yo qué sé, si vendes ventanas o vendes puertas, pues para protegerlas, todo eso se considera envases, todo eso hay que declararlo y por lo tanto la ley dice que tienes que cumplir con eso. Entonces, a partir de ahí, tienes que darte, como os decía antes, de alta en el registro de productores y producto, que está en el MITEL, en la página web del Ministerio de Medio Ambiente. Es una aplicación donde tú tienes que entrar, introducir tus datos y darte de alta. El plazo se ha prorrogado y, por lo tanto, nosotros estimamos que como la primera información hay que darla antes del 31 de julio, pues probablemente ese plazo se puede considerar que tienes ese tiempo. Tienes que saber también, y aquí existe ese riesgo, que ya en todas tus facturas te van a poder exigir si estás introduciendo ese código de envasador, que es un código de 9 dígitos, que en todas tus facturas a partir de ya en teoría tienes que poner para que puedan identificar, es obligatorio, para que puedan identificar que estás cumpliendo con la ley de envase, aunque sea que vendes tus puertas en cartones, pues tiene esa factura de la puerta tiene que llevar que ese envase está dentro y que tú vas a poner los medios para garantizar la correcta gestión de ese envase. Incluso habrá que financiar en su momento esa gestión, por lo cual ese número de registro lo tenéis que tener ya y tenéis que empezar a incluirlo en las facturas. 2021-2022 hay que empezar a declararlo en julio y en octubre de este año. 2023 lo tendréis que declarar en el primer trimestre de 2024. Por lo tanto, son dos cosas. Es una, daros de alta. Dos, incluir ese número de registro en las facturas. Tres, declarar 2021 y 2022 a esto. Entonces, no es fácil, bueno, no es difícil, pero bueno, tiene lo suyo. Si vosotros queréis, nosotros tenemos todo eso procedimentado, tenemos guías, tenemos el que quiera, nos puede preguntar y incluso puedes apoderar, que la ley así lo tiene previsto, puedes apoderar a nosotros o a quien tú quieras para que os dé de alta en ese registro de productos y productos, para que obtenga ese número de registro que vais a tener y para subir las declaraciones, con lo cual pues al final esas son las obligaciones a corto plazo. Y luego lo que sí tienes que saber es que sí o sí, una vez que las comunidades autónomas digan hay que empezar, tienes que estar ya adherido a un SCRAB y entonces en ese momento pues tendrás lo mismo que ahora si estáis en Ecoembes para los envases domésticos, pues bueno, pues tenéis ahí unas aportaciones por material y por tal, pues para los envases comerciales e industriales habrá que ir pagándole a ese scrap y el scrap al final se hará la gestión de esos envases. Os damos los contactos, cualquier cosa, cualquier empresa titular, si queréis información, si queréis, nosotros os la podemos facilitar y bueno, ir hablando. Me imagino que ese servicio también lo darán otros scraps. O sea, que al final tengo claro que las diferentes iniciativas
están llamadas a entenderse, porque si no es imposible, o sea, habiendo 10.000 productores o 10.000 envasadores y yo qué sé, haciendo una gran superficie que puede estar comprando a 3.000 envasadores diferentes, es inimaginable, impensable que la gestión de residuos se pueda hacer uno a uno. Es decir, al final esto es tiene que ser por cuotas de mercado y un poco como hace un aparato electrónico por porcentajes, ¿no? Vale, muy bien. Pues, si os parece, os voy a hacer una consulta que han dejado en el chat, ¿vale? La hace Lola Sánchez Pareja y pregunta: buenos días, ¿hay algún sitio donde se especifique, como has dicho, por ejemplo, para las ventanas, que el film o cartón que se les pone para su venta es un envase y por tanto hay que darse de alta, etcétera? Sí, eso lo dice el Real Decreto de Envases. Eso es decir, no es que eso lo dice la ley, no hay Vale, ninguna, ¿vale? Entonces, si tú todo lo que utilices, la ley te distingue entre envases primarios, secundarios y terciarios. El envase primario es el que es el obvio, el que contiene el producto, es decir, una caja de leche o yo que sé, una lata de aceite. El envase primario es esa lata, esa botella, ese envase que contiene el producto. Luego tú, obviamente, las botellas de leche no las vendes normalmente, por ponerte un ejemplo, ¿no? Para visualizarlo. Esas botellas de leche tú no las vendes de una a una, las vendes de 6 en 6. Entonces las metes en una caja, normalmente, o sea, ¿no? En un plástico o tal. Bueno, pues eso la ley lo considera envase secundario, es un envase de agrupación. Tú para vender esa lata la agrupas en unidades de 6. Y luego además, quiero decir, luego esa caja de leche tiene que salir de la fábrica y tiene que ir al supermercado, a tu cliente final, a quien tú quieres, ¿no? Entonces esa lata, en principio, tú dices, oye, pues bueno, yo vendo, cuando se lo vendo a Carrefour, por ponerte un ejemplo, lo llevo en pallets, que son plataformas de madera, y meto las cajas de 25 en 25 apiladas, pues para optimizar el transporte, y luego para que no se me muevan les pongo un fleje y a lo mejor las envuelvo en plástico para que las cajas no vayan bailando, ¿no? Eso se llama envase terciario. Entonces, tanto el pallet como el plástico que hayas utilizado, como el fleje que hayas utilizado, como se han metido cantoneras o protectores, cualquier cosa que tú utilices para mover tu producto, eso se considera envase terciario. Pues, la ley de envases envases comerciales e industriales considera, entonces claro, todos los sectores de actividad están afectados porque no hay nadie que no transporte en un pallet, en un camión, no sé qué. Entonces claro, ¿qué pasaba con las grandes superficies? Pues quiero decir, pues la lata de leche, la lata de aceitunas o la caja de leche, obviamente tú como ciudadano la comprabas y te la llevabas a tu casa, pero todo el cartonaje, todo el material, todo lo que se utiliza y se quedan los centros comerciales, todo eso hay que gestionarlo. Y todo eso se considera envase comercial e industrial, que hasta ahora era responsabilidad, digamos, del que generaba, del que hacía la venta, ¿no? Entonces, ahora no, ahora dice, oye, si tú le has vendido, tú tienes que responsabilizarte. Por eso la ley te dice que en primarios tienes que decir si tu producto es doméstico o qué parte es comercial y qué parte es industrial. Los domésticos todos tienen un envase de agrupación y un envase de distribución. Y en vuestros productos de ventanas y tal, todo lo que, o sea, cuando tú llevas la ventana a un sitio, al final tienes que desembalar esa ventana con todos los accesorios que hayas puesto, pues cualquier accesorio, eso se considera envase. Y eso lo tienes puesto en el Real Decreto de Envases Comerciales e Industriales, que es el 1055/2022, y ahí te lo dice, especifica claramente. Sí.
Sí, en la definición, Lola, en la definición de envases verás que hablas no solamente de materiales para contener, sino materiales para proteger, manipular, distribuir, con lo cual ahí entra prácticamente todo. Y de hecho es más, si vosotros hacéis una venta y luego tenéis a su vez un distribuidor que él vuelve a empaquetar, pues porque hace un picking o hace una distribución de otra manera, él también sería responsable si vuelve a envasar o a poner un film o a poner unas cantoneras o lo que sea en cualquiera de vuestros productos. ¿Vale? Vale, entiendo que es importante de cara a cuando las empresas vayan a iniciar, tener, digamos, hemos hecho ya un resumen de los tipos de envases que utilizan a la hora de poner el producto en el mercado, ¿no? Para a partir de ahí ver. Sí, bueno, cada empresa tiene que identificar qué materiales utiliza, digamos, para comercializar su producto. Cada uno identifica cuál es su producto, ¿no? Entonces, no lo sé, quiero decir que es que si una empresa, yo qué sé, de ventanas, pues imagínate que utiliza su propia marca de grasa, pues porque le viene bien, o de aceite para engrasar o para tal o para pernos o para lo que sea, y pues ese envase que él utiliza para ese envase, o sea, esa grasa tiene un envase y por lo tanto tiene que gestionar ese envase. Y lo mismo los que utilice para proteger las ventanas y vender. Entonces, cada uno lo que tiene que hacer es identificar, porque el scrap, o sea, hay, por ejemplo, en lo que os he enseñado antes, para que os hagáis una idea, y yo creo que me estáis siguiendo, a ver si soy capaz de... veis, aquí, esto es lo que en el número 2 es lo que tenéis que subir al registro de productores y productos. O sea, tenéis que identificar si vuestro envase es de ámbito doméstico, industrial o comercial, si puede ser un envase reutilizable o de un solo uso. Al final, cuando estamos hablando, los pallets suelen ser reutilizables, pero todo lo que es un plástico cantonado normalmente puede ser de un solo uso. Te obliga a identificar lo que os estábamos hablando, si es un primario, es un colectivo, es de transporte y tal. Y luego los diferentes materiales, te da hasta 20 tipos de materiales diferentes, ¿no? Y luego además te obliga a decir cuántas unidades, cuál es la vida útil, si el envase se considera reutilizable, el número de ciclos, información que muchas veces tú no tienes y que se la tienes que pedir al fabricante, al que le está comprando ese material. El peso en toneladas y el porcentaje reciclado, porque la ley os va a obligar, y estamos hablando siempre a título individual o de manera colectiva, os va a obligar a que el material que vosotros utilicéis para transportar, almacenar, lo que sea, no proteger tal, esté fabricado con material reciclado. Y tienes un calendario, bueno, a lo largo de los años y te dice, oye, pues en el 2030 tienes que garantizar que utilizas de todo lo que todas las toneladas que tú mueves en envase secundario o tercero, pues que el 30% sea material reciclado, ¿no? Y si vendes envases primarios, tendrás también que garantizar la reutilización, ¿no? Entonces, bueno, es un paso más, la responsabilidad ampliada del productor. Al final lo que te está diciendo es que si tú vendes un producto, al final es el principio del que contamina paga, ¿no? Dicho así, dice, entonces, si tú pones en el mercado un envase para lo que sea, tú eres responsable de todo el ciclo de vida de ese envase. Es decir, tienes que garantizar en el momento en el que decides qué envase utilizar, qué características va a tener para que contamine menos o sea más fácil de reciclar, hasta el final de su vida útil, donde dice, oye, pues lo recojo con esta empresa y lo llevo, yo qué sé, o lo reutilizo o lo vuelvo a convertir en materia prima, ¿no? Y lo desclasifico. Entonces, bueno, con todo esto de los plásticos y con todo esto, pues son exigencias medioambientales muy fuertes. Además, te obligan a identificarte porque cada vez que tú vendas una puerta, una ventana, pues a lo mejor simplifico mucho, vas a estar obligado a poner en tu factura tu número de
de registro como envasador, que te va a identificar con qué scrap estás para que garantizar que eso lo estás gestionando. Y ese número eso es muy curioso, porque ese número de registro, si tú se lo vendes a un distribuidor, ese distribuidor cada vez que venda tu producto estará obligado a poner el mismo número de registro que tú le has dado, ¿no? Entonces estos te van a obligar a hacer una trazabilidad hasta el final. Entonces, si no lo haces, pues y tienes una inspección, pues tendrás una multa, claro. O sea que al final este Real Decreto pues va a meter exigencias medioambientales que hasta ahora no conocíamos, ¿no? Sí. Ahora no te escuchamos a ti, Claudia. No estás muteada, pero no se te oye. No sé si los demás te escuchan. Yo no. No se le oye. Los misterios de la tecnología de hoy. No se te escucha, Claudia. No sé qué pasa hoy, pero bueno. Sí. Ahora sí estás muteada. Ahora no estás muteada, pero no se te va a escuchar. No te escuchamos, ¿no? No sé si por el chat, ¿no? Bueno, no sé si mientras arreglamos este tema técnico, no sé si alguien tiene alguna consulta más, pues bien por el chat y si no, lo que ha dicho ahora Eduardo, reiteraros, bueno, nuestra disponibilidad. Tenemos un equipo de gente que ya estamos atendiendo todas estas cuestiones y vamos, no dudéis si tenéis alguna consulta en llamarnos. Al final de la presentación están todos nuestros datos de contacto, están nuestros correos y nuestros teléfonos. Así que cualquier cosa nos llamáis y encantados de atenderos. Hola, ¿se me Un oye a mí? mensaje de ánimo también. Sí, Sí. eso sí se te oye. Yo tenía una cuestión sobre el tema del registro de información que hay que hacer antes del 31 de julio para el 2021. ¿Sí? ¿Ahí qué información hay que aportar? ¿Facturas de proveedores de embalaje o cómo? No. Tienes No. que inscribirte, ahí ves en el número 1, en teoría era hasta el 29 de marzo del 2023, lo que pasa es que el Ministerio lo ha ampliado. Tienes que entrar en el MITER y si tú pones MITER, registro de productos y producto, te va a salir y tienes que darte de alta en ese registro de productores donde te vas a identificar como empresa que va a comercializar o que va a poner, pueden ser envases secundarios o terciarios, ¿no? De transporte o de protección y tal. Entonces, ahí te va a pedir unos datos como empresa que te vas a tener que identificar y luego te va a tener que decir qué tipo de envases pones tú en el mercado. Entonces, es un poco lo que ves en el apartado 2, categoría de envase, bebida, tipología, todo eso. Entonces, básicamente te obliga a decir cuál es el tipo de cliente al que tú le vendes tu producto, si puede ser doméstico, industrial o comercial. El Real Decreto ahí te da definiciones listas para que sepas clasificar.
si es un envase primario secundario y luego el material. Entonces, es esa primera información. Entonces, una vez que te has registrado, la herramienta, una vez que te registra, te va a dar un número de documento, un número de identificación como envasador de 9 dígitos que vas a tener la obligación de incluir en las facturas a tus clientes. ¿Vale? En principio, eso habría que hacerlo desde ya. Lo que pasa es que, como se ha ampliado el plazo y todos estamos empezando, pues yo entiendo que, bueno, hoy por hoy hay algunas empresas que ya lo están incluyendo, otras que no, y es todo un poco manga por hombro. Y lo que sí tienes es esa segunda obligación que te dice, oye, antes del 31 de julio, declárame todos los envases que pusiste en el 21. Los vas a tener que clasificar en función de cómo te has dado de alta tú en el registro de productores y productos. Es decir, oye, si tú has dicho que tú vendes industriales y comerciales de un solo uso, pues te preguntará, oye, dime del industrial de un solo uso, diferénciame si es o un primario o secundario tal, me vas a decir el material y te va a decir las toneladas. Y luego te va a preguntar, pues eso, si es reutilizable o no se le quede como reutilizable, que diga el número de ciclo de vida está. En principio es complicado. Es complicado en el sentido de que a ti te pueden preguntar si vendes puertas, no sé, pues cuál es la composición, la materia, cuál es tu margen bruto por puerta, cuál está. No puedes saber eso, pero claro, si te preguntan, dime el número de cantoneras o no sé qué, o plástico tal, y los pales de madera, al final son preguntas que tú en tu base de datos comercial nunca te has hecho y que por lo tanto no tienes, ¿no? Pero que con esta nueva ley las vas a tener que sentarte con tu gente y pedir a tu sistema de información que te genere esa. Lo que nosotros os ofrecemos, si queréis, es guiaros y deciros cómo inscribiros en esa sección de envases de registro de productos y productos. Pues bueno, lo hemos hecho ya con un montón de empresas y bueno, es que no es ni fácil saber dónde tienes que ir a buscar el número de registro, porque es que además lo han escondido, ¿sabes? Con lo cual tiene... Y bueno, y al final luego tendrás que, tus sistemas informáticos, ver de qué manera generas la información que el Ministerio te está pidiendo. Porque como ves ahí en la parte 2, en muchos de los casos es que ni sabes, ni la tienes, ¿no? O sea, a lo mejor será tu departamento de supply o lo tienes externalizado, ¿no? Entonces, si lo tienes externalizado, pues bueno, depende de cómo sea. Es decir, pero no sé, imagínate que lo tienes con una empresa de transporte o instalador que te lo lleva, pues bueno, pues pero probablemente el primer tipo de embalaje o de envase, ese sí eres responsable tú, pero si luego él lo hace para llevar a sus clientes finales o a diferentes clientes, pues él será responsable del segundo envío, ¿no? Entonces, bueno, tenéis que sentaros, probablemente nombrar un equipo, identificar cuál es vuestra operativa y vuestra mecánica y ver cómo lo hagáis. Si queréis, con nosotros podemos echaros una mano y un cable en estos pasos que hay que darlos. Una vez que lo tengas hecho, bueno, pues ya lo tienes hecho, incluyes el número de registro y probablemente la obligación a empezar a gestionar, a operar, será ya en 2025, un enero de 2025. Pero desde ya, antes del 29 de marzo teníais que haberos inscrito, se ha ampliado y antes del 31 de julio tenéis que tener esa información disponible para subirlo al sistema. Y probablemente vais a necesitar un par de semanas para ser capaces de tener esos datos. ¿Se me oye? Gracias, Eduardo. Nada, gracias, te iba a decir, pues eso sí, al final es un poco complicado algunos materiales, por ejemplo, el cartón que utilizamos y compramos a un proveedor, pues muy bien, pero los palets que reutilizamos de los proveedores, pues a saber de dónde sacamos esa información, pero bueno, tenemos que contactar con vosotros. En eso sí que podemos ir hablando para daros pautas, sí, porque depende de lo que dices, sí.
es más fácil o más complicado. Y luego además puedes tener un criterio, quiere decir que vale. Vale, gracias. Muy bien. Me ha parecido oír que había una pregunta por detrás, no sé. No, yo creo que era Claudia que sí, ahora sí te oye, sí. Disculpad. Vale, muy bien. Pues nada, solo quería comentaros que si había alguna pregunta o alguna consulta, y creo que ya no. Pues muchas gracias a todos por la asistencia, sobre todo a Ainhoa y Eduardo. Y muy importante la parte de que cualquier duda que tengáis, independientemente de lo que necesitéis, podéis contactar con ellos para toda esta orientación en lo que es el inicio de poner en marcha todo lo que es el registro y cómo empezar, ¿vale? Os han dejado los emails en la presentación, pero nosotros lo volveremos a enviar, ¿vale? Como ventaja competitiva, recordad, bueno, nuestro sistema, todo esto se realiza de forma gratuita, o sea que podéis llamar, no tengáis, bueno, si luego hubiera que trabajar más en detalle, pues firmaríamos ese acuerdo de colaboración, pero que no tiene ninguna implicación otra que bueno, porque decir que, bueno, que inicialmente estáis con Genci, pero no va a ser vinculante y en cualquier caso, hasta que estemos autorizados y haya que firmar el contrato definitivo, pues no tiene ninguna obligación para vosotros. Muy bien. Nada más. Pues nada, muchísimas gracias a todos y que tengáis buena semana. Muchas gracias. Igualmente, Gracias a y ya la vosotros. próxima vez prometo estar más al día en temas de tecnología. Qué barbaridad. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.